Bienvenido a este programa Y Jesús dijo. Es para nosotros una bendición que nos estés escuchando. Estaremos escudriñando cada palabra que salió directamente de los labios de Jesucristo para conocerlo más y nuestro espíritu crezca. Esperamos que disfrutes de este mensaje, sea de bendición para ti. Ayúdanos a difundirlo. Dios te bendiga. Uno de los 10 mandamientos es guardar el sábado, que era el 7º día de la semana. Este día Dios lo había creado para que fuera un día de descanso, pero los líderes judíos incorporaron una gran cantidad de normas y restricciones que en lugar de ser un día de descanso, se convirtió en un día agobiante o extenuante para los judíos. Tan solo en el Talmud, que es el libro que contiene las tradiciones orales, doctrinas, ceremonias y preceptos de la religión judía, tiene 24 capítulos dedicados a regularizar las cosas que se podían o no se podían hacer en este día. Fue precisamente en un día de reposo cuando los discípulos de Jesucristo, mientras pasaban por un sembrado, arrancaron unas espigas para comer, lo que generó un nuevo conflicto entre Jesucristo y los fariseos. Marcos lo registró en el capítulo 2, versículos 23 al 28. Mateo en el capítulo 12, versículos 1 al 8. Y el Evangelio de Lucas también lo relata. Acompáñame con tu Biblia a Lucas 6, versículos 1 al 5. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lo típico de los religiosos es atacar a los demás. Es increíble que estos fariseos siguieran a Jesús a todos lados, no para escuchar y aprender de sus enseñanzas, sino para encontrar algún motivo para acusarlo. En la porción que acabamos de leer, estos fariseos le llamaron la atención al Señor por no decir nada a sus discípulos. Según ellos, habían violado la ley. Este reclamo le dio la oportunidad a Jesús para corregirlos y explicarles cuál es el verdadero significado del día de reposo. En Mateo 12, versículos 1 al 2, nos informa que los discípulos tuvieron hambre y la ley de Moisés aprobaba, según Deuteronomio 23, 25, que si su prójimo tenía hambre, podía arrancar las espigas de trigo de un sembrado para alimentarse. Ley que protegía tanto a los viajeros, que tenían que recorrer distancias muy largas, como a los dueños de los cultivos, para que no se llevaran todo lo que ellos habían sembrado. Es importante diferenciar entre arrancar unas cuantas espigas para comer, que fue lo que hicieron los discípulos de Jesús, a sembrar o a cosechar, que eran actividades de trabajo que no se podían hacer en el día de descanso. Y como vimos, no fue lo que ellos hicieron. Por eso Jesucristo los defendió usando la palabra de Dios. Les recordó 2 ejemplos que están en las Escrituras. El primero de ellos fue cuando el rey David y los que estaban con él tuvieron hambre, y el sacerdote Ahimelech les dio los panes de la proposición, los cuales solo los podían comer según la ley los sacerdotes. Y a pesar que David no era de la tribu de Leví, se los dio porque primaba la necesidad,
la compasión, la misericordia, ya que estos hombres estaban hambrientos, como lo dice 1 Samuel 21 del 1 al 6. Por ello, Dios no reprendió a David, porque para Dios está primero la compasión que los rituales. El segundo ejemplo que cita Jesucristo está en Mateo 12:5 y es el caso de los sacerdotes que trabajaban en el día de reposo, porque su servicio en el templo así lo requería. Ellos tenían que continuar ofreciendo los holocaustos, sacrificios y aún así no quebrantaban este mandamiento. En Marcos 2, versículo 27, nuestro Señor también les recordó que el sábado había sido instituido por Dios para beneficio del hombre y no para su servidumbre. En resumidas cuentas, los fariseos habían olvidado lo que está escrito en Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio. Habían perdido de vista su verdadero sentido. Dios quería que se practicara en este día la misericordia hacia el necesitado y no que fuera un simple ritual exterior y vacío. Por esta razón, muchos de los milagros de Jesús los realizó el sábado porque quería transmitir esta enseñanza. Posteriormente, en Lucas 6:5, Jesús dijo: «El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo». Esta afirmación indignó aún más a los fariseos, porque este día fue establecido por Dios, y al decir Jesús que él tenía autoridad sobre este día, estaba afirmando su igualdad con Dios. Como Señor y soberano de este día, podía decidir qué era apropiado y qué no era apropiado. La pregunta que ahora, como cristianos, nos podríamos hacer es si nosotros debemos guardar este día. Y para contestar a esta pregunta, primero debemos recordar que la ley se divide en leyes ceremoniales, civiles y morales. De los 10 mandamientos, solo este es un mandamiento ceremonial. Los otros 9 son de la ley moral, que se repiten o se confirman en el Nuevo Testamento, mientras el de guardar el sábado no. Al no ser judíos, no estamos llamados a cumplir las leyes civiles porque aplican para los israelitas. Tampoco estamos llamados a cumplir las leyes ceremoniales porque, como lo dice Colosenses 2, del 16 al 17, eran una sombra o cuadro de Cristo, se cumplieron en Cristo y por eso ya no están vigentes. Además, como lo explica Deuteronomio 5, del 12 al 15, el Shabbat, como también es conocido este día, fue ordenado solamente al pueblo judío para conmemorar la liberación de Israel de Egipto, y hasta el día de hoy los judíos continúan obedeciendo esta ordenanza. De igual manera, en Éxodo 31, del 13 al 17, se nos explica que fue dado como una señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, de generación a generación. ¿Qué es lo que los cristianos conmemoramos? Nosotros conmemoramos el Día del Señor, que es muy distinto al Shabbat. En el Día del Señor conmemoramos la obra redentora de Cristo y su resurrección de los muertos. ¿Y cuándo lo hacemos? En el primer día de la semana, o sea, el domingo, porque Cristo resucitó este día. Juan 20:1. El Espíritu Santo fue dado el primer día de la semana. Hechos 2:1. La iglesia del primer siglo se empezó a reunir este día para participar de la cena y enseñar la palabra de Dios. Hechos 20:7. La revelación del Apocalipsis fue dada al apóstol Juan el domingo. Apocalipsis 1:10. Y por eso, como hermanos en Cristo, nos reunimos este día gozosos, porque ya no trabajamos en nuestras fuerzas para alcanzar la salvación. Por el contrario, ahora Él es nuestra justicia.
Creemos que la obra redentora de Cristo ha sido consumada y descansamos en ella. No nos reunimos por temor o como requisito para ser salvos, sino porque deseamos alabarlo, adorarlo y glorificarlo. Porque hemos entendido, como lo dice Hebreos 4 del 9 al 11, que Jesucristo es nuestro verdadero y permanente descanso. Así que tengamos cuidado con esas falsas enseñanzas que dicen que nosotros como cristianos debemos volvernos a los rituales que practican los judíos, cumplir con sus fiestas y rituales, llevar en las cabezas la kipá, porque estaríamos esclavizándonos otra vez. Tenga en cuenta que ponerse bajo el antiguo pacto es aceptar las consecuencias cuando se infringe con un punto de la ley, y es la muerte. Pretender hacerse justos ante Dios por cumplir la ley es quedar separados de Cristo, es caer de la gracia de Dios. Gálatas 5:4. Cuando Cristo nos ha llamado a libertad. Gálatas 4 del 9 al 11. En conclusión, Jesús es nuestro descanso. Somos salvos no por obra, sino por gracia. Y como Él mismo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que, querido oyente, descansemos en Cristo, en su obra redentora y reposemos en sus bendiciones. Hemos llegado al final de este episodio. Apóyanos compartiéndolo con tus conocidos para que la palabra de Dios llegue a más corazones. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con ustedes y con sus hermosas familias. Recuerda, si Dios está contigo, eso es suficiente. Bendiciones.